Un placer saludarlos. Yo soy Edmer Tovar, el editor del diario de Economía y Negocios Portafolio de Casa Editorial El Tiempo. Hoy estoy con ustedes con el objetivo de presentarles la información que se relaciona con visa de trabajo y residencia en los Estados Unidos. Algo muy importante, el sueño americano está hoy más vigente que en todos los tiempos. Colombia tiene un alto desempleo y por tanto es una oportunidad de encontrar una opción laboral en los Estados Unidos y no solamente eso, sino con residencia. Para ello está con nosotros hoy el CEO de MCC Migration USA, Manuel Liévano, quien nos va a contar detalles de cómo es este proceso de lograr encontrar una residencia en los Estados Unidos y al mismo tiempo trabajo en los Estados Unidos, de una vez conectado con una empresa americana que está requiriendo sus servicios. No vamos a irnos con más explicaciones previas. Estamos con Manuel. Saludamos. Un placer, Manuel. Y cuéntenos cómo es eso de encontrar una opción de vivir en los Estados Unidos y llegar con trabajo a ese país. Edmer, muchas gracias por la invitación. Un placer de estar acá con ustedes. Mi nombre es Manuel Liévano y como lo dijo Edmer, soy el CEO de MCC Migration USA. Somos una agencia de empleos empleos en los Estados Unidos bajo una categoría que se llama EB3, que voy a entrar a explicar en detalle, pero efectivamente, acá esto es muy importante porque la gran mayoría de personas, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, no conocen de esta opción de lograr residencia a través de un patrocinio de una empresa. Esto no es un proceso nuevo. Nuestro proceso, y el que vamos a enfocarnos hoy, se llama EB3. Y EB3, en sus siglas, quiere decir Employment Based Third Preference, que en español es a través de un empleador categoría 3. Esta categoría de migración no es nuevo, no es algo nuevo, no es algo que está pasando por COVID, no es algo que está pasando por la administración Trump. Esto es algo que está desde 1990. El último acta de migración y naturalización de los Estados Unidos fue en 1990. Esto es algo que está dentro de la Constitución de Estados Unidos, que son las formas de lograr residencia y cuáles son sus procesos. Entonces, no es nuevo, pero la gran mayoría de gente no lo conoce. Entonces, ya vamos un poco para explicar cómo funciona bien este proceso y voy a intentar resumirlo. Existen dos tipos de visas. Una visa que se llama la visa migrante y unas visas que se llaman las no migrantes. Súper importante saber esto para ya después entender la gran diferencia. Las visas no migrantes son las visas que son temporales. Toda visa que sea temporal se le conoce como una visa no migrante. Voy a dar unos ejemplos. Cuando uno va de turismo, o sea, la visa se llama turismo negocio, se llama B1, B2. Esa visa es temporal, ¿no es cierto? Yo puedo tener esa visa por 10 años, pero cuando entro al puerto, en emigración me van a sellar el pasaporte. Y el oficial de migración me puede poner una semana o me puede poner máximo 6 meses. Que creo que a muchos les ha pasado que cuando llegan le preguntan y le dan cuánto tiempo se puede quedar. Los estudiantes tienen unas visas que se llaman F1. Eso es para que estudien, trabajen y se devuelvan. Hay otras visas de trabajo que se llaman H1B. Son trabajos a través de un patrocinio, pero son trabajos temporales. Voy, trabajo y después me tengo que regresar. Visas de ejecutivos, transferencia de ejecutivos, L, visas de artistas o visas de inversión. Hay una visa que muy seguramente nuestros oyentes podrán haber oído, indagado, es una visa que se llama E2. E2 es una visa que se promueve mucho porque es lograr un permiso laboral, no una residencia, un permiso laboral a través de un plan de negocios. Yo puedo ir a montar una empresa o comprar un negocio y estar viviendo con mi familia legalmente en Estados Unidos, pero eso es no migrante. Bueno, no migrante no es una residencia permanente, o sea, y aparte de eso, no llega a poder uno ser ciudadano, ¿vale?
Eso es la que conocemos. Las visas migrantes son las visas que me respalda una residencia permanente. Conocemos ese término de residencia permanente como la tarjeta verde, o en inglés el Green Card, que es lo que hemos oído mucho. Ese famoso Green Card es una tarjeta de residencia permanente. La tarjeta, estas visas migrantes, que es de tarjeta de residencia permanente, cuando llego a Estados Unidos, tengo los mismos beneficios que tiene un ciudadano de los Estados Unidos. Los mismos. La única diferencia entre un ciudadano y un residente permanente son derechos políticos. No puedo votar y no puedo ser electo en cargos públicos. De lo contrario, tengo los mismos beneficios. Y aparte de eso, después de 5 años, puedo aplicar al examen de ciudadanía para volverme ciudadano americano, sería en este caso colombo-americano, ¿no? Tendría 2 nacionalidades. Entonces, es súper importante empezar a entender que hay visas no migrantes y visas migrantes. Esta categoría EB3 es una visa migrante, por ende, las personas llegan a los Estados Unidos como residentes permanentes sin ningún tipo de restricción, y esto aplica para el aplicante y puede incluir a su núcleo familiar, que son su pareja y hijos menores de 21 años. Entonces, esto cuando la persona está llegando, entonces lo atractivo de este proceso es que a través de un patrocinador llega la persona a los Estados Unidos como residente permanente. Quiero arrancar, Edmer, con esa diferencia, ¿no? Que los oyentes nos entiendan entre cuando se hablamos de visa migrante y no emigrante, ¿no es cierto? Es súper importante porque de esto se basa. Hay mucha confusión en que esto es un permiso de trabajo o esto es una residencia. Vamos a hablar de una residencia, no de un permiso laboral. Permiso laboral es que voy, estoy autorizado para trabajar por cierto tiempo y me regreso. Residencia, voy, tengo los mismos beneficios de un ciudadano y después de 5 años me convierto en ciudadano. Entonces, por eso nos gusta arrancar, para que la gente lo tenga bastante claro. Ya entendiendo esto, ahora ya hablamos un poco de esta categoría, ¿no es cierto? En la categoría EB3 parte en que lo primero, acá el petitioner, se puede decir peticionario, no sé si esa palabra está correcta en español, petitioner es pues el peticionario. Esto es una visa, hay que entender, es un proceso que es para empresas. O sea, el aplicante, el empleado aplicante, no es el que está aplicando. O sea, lo que quiere decir es, quien arranca este proceso es la empresa. La empresa de los Estados Unidos es la que arranca solicitándole al Departamento de Trabajo, que se conoce por sus siglas DOL en Estados Unidos, le solicita o arranca un proceso conocido como el Perm Process, y es donde la empresa debe publicitar la vacante en los Estados Unidos por un periodo de 60 días. Entonces, la empresa, en este caso, tiene que solicitar la vacante. Voy a poner un ejemplo. En este momento hemos reclutado para muchas industrias, pero en este momento estamos reclutando para una empresa que hace manufactura de trailers y el cargo que se está buscando es ensamblador. No requiere experiencia, pero lo que pongo es esa descripción de trabajo la tenemos que poner en un portal, como un portal de trabajos, ¿no es cierto? Que la tenemos que poner por 30 días. Después, paralelamente, la empresa tiene que poner esa vacante en 2 domingos consecutivos en los clasificados del periódico local. Y aparte, tenemos que poner esa vacante en las instalaciones de la empresa. Entonces, todo parte en que la empresa tiene que publicitar la vacante en los Estados Unidos. Y dejar 30 días para que la gente aplique. Si la gente, en este caso, en ese tipo de vacantes, el requisito número 1 es tener residencia permanente o ser ciudadano, ya que, pues, o tener una autorización legal para trabajar. En este caso, no consumir drogas, porque hay una prueba de drogas y un examen físico para que la empresa evidencie que la persona está en buenas condiciones físicas. Esa es la vacante que se pone en Estados Unidos, se deja 60 días, 30 días se deja publicitando y se esperan 30 días y esperamos a ver si la gente nos aplica. Si la gente de los Estados Unidos que tenga residencia, que tenga autorización para trabajar,
aplica, ¿no es cierto? En este caso se aplican y se consiguen las vacantes, pues la empresa no necesita salir a buscarlo afuera porque lo consigue en Estados Unidos, ¿no? Lo que quiero decir. Pero si la empresa no lo consigue, no hay personas que apliquen esa vacante, ahí es donde se puede arrancar un proceso de patrocinio, ¿sí? ¿Cuál es la realidad? En este caso, Edmer, ¿cuál es la realidad? En el tipo de trabajos, en la categoría que nosotros reclutamos son trabajos que no requieren entrenamiento ni estudios para realizarlos, ¿no es cierto? Son trabajos físicos en su gran mayoría que no requieren entrenamiento extensivo para realizarlo. Son trabajos, en este caso se le conocen como trabajos de baja demanda. Cuando publicitamos, y yo lo digo en estados como la Florida, Wisconsin, Texas, California, específicamente pongo el ejemplo de la Florida, que la gente dice en la Florida hay mucho latino. Cuando hacemos la publicación de un trabajo que no requiere estudios o entrenamiento, no nos aplica gente. La gente va a decir, pero ¿cómo eso es posible? Cuando aplicamos, no nos llega suficiente gente o no llega gente calificada o comprometida para ese trabajo. Entonces, cuando pasa eso, ahí es donde se puede arrancar un proceso de patrocinio a personas extranjeras. Se le conoce como foreign nationals. Hasta ahí, digamos, está claro. De eso parte la categoría de employment based parte. No es porque una empresa quiera ayudar a una persona en Colombia. No. La empresa lo hace porque necesita trabajadores comprometidos y que cumplan con los requisitos. Y le tiene que evidenciar eso al Departamento de Trabajo. ¿Sí? Sí, perfecto. Yo quería comentarle una cosa. Yo tengo ya aquí varias de las preguntas que se están haciendo quienes nos están escuchando con toda seguridad. Me dirá en qué momento podemos empezar a trabajar sobre el tema. Creo que tenía por allí pendiente algún video que nos iba a mostrar para luego seguir entonces con la conversación y acudir precisamente a estos interrogantes que seguramente se están haciendo nuestras audiencias. Correcto, correcto. Sí, tenemos un videito que lo vamos a presentar seguido, que es un video animado que en 4 minutos explica cómo funciona este proceso, cuáles son los requisitos, y ahí ya, una vez viendo el video, vamos todos a entender mucho más fácil, ¿no es cierto? Mucho más fácil esta categoría y estas oportunidades. Es correcto. Adelante. ¿Sabes cuáles son las maneras de lograr residencia permanente en Estados Unidos? Te lo cuento a través de un resumen súper ejecutivo, mejor dicho, la versión corta. Hay 2 formas. La primera es la preferencia FB o basado en familia. Un familiar, en este caso tu pareja, padre o hermano, que ya sean ciudadanos de los Estados Unidos, pueden hacer la petición de residencia permanente ante el Departamento de Migración, mejor conocido por sus siglas USCIS. Este proceso puede tardar 1 año si eres menor de edad y el que te está pidiendo es alguno de tus padres, o si eres mayor de edad pero quien te pide es tu pareja. De lo contrario, este proceso puede tardar hasta 8 largos años. El otro camino en el cual nosotros somos expertos es la preferencia EB o basado en un empleo. Debes tener una oferta laboral por parte de una empresa en los Estados Unidos, con aprobación Labor Certificate del Departamento Laboral de los Estados Unidos. Para esto, la empresa debe pasar por un proceso probatorio mejor conocido como el PERM Process, donde debe demostrarle al DOL, Departamento de Trabajo, que no pudo conseguir trabajadores con estatus legal para esta posición. No te preocupes, actualmente la tasa de desempleo de Estados Unidos está en 3,5%, la más baja en la historia, y en algunos estados la tasa está incluso por debajo de 1 dígito. Una vez recibas el ofrecimiento con el permiso laboral, la empresa, a través de sus abogados, realizará la petición de residencia bajo el formato I-140. Y en este caso, USCIS dará una respuesta en un periodo de 2 semanas. ¿Cuáles son los requisitos para que me salga aprobada la residencia permanente? 1. Tener un ofrecimiento que tenga la aprobación de DOL a través de un certificado laboral. 2. No tener récord criminal. 3.
no tener una enfermedad infectocontagiosa de alto costo para el sistema de salud. Y finalmente, lo más importante, tener las ganas de trabajar. Una vez aprobada la I-140, ya estarías muy cerca de culminar este proceso, ya que seguido a esta aprobación, los abogados de la empresa solicitarán la cita consular bajo tu nombre a la Embajada de los Estados Unidos en tu país para una entrevista final. ¿Cuánto tarda este proceso? No existen tiempos exactos, pero en promedio puede durar entre 12 a 18 meses. Pero acuérdate que llegas como residente permanente de Estados Unidos, o mejor conocido como Green Card Holder. ¿Qué tipo de trabajos están disponibles? Tenemos empresas reclutando en los sectores de hotelería y turismo, transporte privado, empresas manufactureras, empresas de comida rápida, empresas de logística, empresas de jardinería, empresas en el sector de cuidados de persona de la tercera edad. ¿Se requiere tener algún tipo de experiencia para aplicar? No, como ya lo mencionamos, no tener las tres inadmisibles y muchas ganas de trabajar. Los trabajos disponibles de nuestros clientes o empresas están aprobados por USCIS bajo la preferencia migratoria EB3, otros, el cual se enfoca en trabajos que no requieran estudios o entrenamiento extensivo para realizarlos. Estos son los trabajos que más se están necesitando en Estados Unidos, ya que la oferta es muy superior a la demanda y tenemos que acordarnos que ninguna persona ilegal puede aplicar a estos. Lo más importante es que a través de nuestras ofertas laborales, tú y tu núcleo familiar, que consta de tu pareja e hijos menores de 21 años, llegan a los Estados Unidos como residentes permanentes y en 5 años que estés como residente permanente, puedes aplicar a la ciudadanía americana. El único compromiso que asumes es trabajar un año como mínimo con nuestro empleador, ya que gracias a él vas a lograr la residencia permanente. En MCC Migración Estados Unidos estamos para ayudarte a que puedas iniciar una nueva vida en los Estados Unidos de manera legal y mejor aún como residente permanente. Para iniciar tu proceso, regístrate en www.migracionusa.co. Muy bien, Manuel. Entonces, podemos empezar, yo creo que con las preguntas que tienen las audiencias en estos momentos que se están haciendo, teniendo en cuenta Claro. que hay varias cositas que requieren un poco como de discriminar un poco más o ser más exactos, más precisos en eso. Lo primero es cómo se hace el perfil. Una vez ya se dice cuál es el inicio del proceso, hay que registrarse en www, la información que acaban de suministrar. Y entonces, pero luego ahí viene como el establecimiento del perfil, establecer el perfil de la persona. ¿Eso con quién se hace? ¿Directamente con ustedes? O el que se registra tiene que tener eso, y cómo va a comprobar que efectivamente lo que dice que está en condiciones de hacer real para que no haya de pronto situaciones después que compliquen el proceso. Es correcto. Sí, cómo funciona este proceso es, como hablé, el primer paso es que la empresa, ¿no es cierto? La empresa, siempre que nosotros sacamos al aire, digamos, que anunciamos un nuevo empleador, es porque ya hemos hecho el proceso previo, que es el de haber publicitado y haber intentado conseguir a las personas en los Estados Unidos y no lo logramos. Por eso cuando anunciamos un trabajo, ¿no es cierto?, ya esa vacante está formalmente autorizada por el Departamento de Trabajo, ¿no? Ya estamos autorizados y tenemos un tiempo. Eso depende mucho, porque tenemos una ventana de aplicación para poder hacer ofrecimientos a personas. La pregunta que me hace es una pregunta bastante buena. Esta categoría, y eso es lo que se convierte en algo muy atractivo. Los trabajos de la categoría EB3, otros trabajadores, no requieren entrenamiento extensivo ni educación para realizarlo. Quiere decir que el requerimiento para aplicar a esa vacante, ¿no es cierto?, es no consumir drogas, estar en buena condición física
y tener, que esto es lo más importante, tener el compromiso de trabajar como mínimo 1 año con el empleador. Esos son. Claro. No existe límites de edad, eso ya depende, nosotros no existen límites de edad, sí existe un mínimo, no se pueden aplicar, personas mayores de menores de 18 no pueden aplicar, pero no importa si la persona, en este caso, es arquitecto, médico, administrador, periodista, deportista, porque el trabajo, cuando la persona llega, lo va a aprender allá. Va a aprenderlo en un entrenamiento. Entonces, en este caso, eso es lo atractivo, que no importa qué perfil tengo, si no consumo drogas y estoy en buena condición física, puedo aplicar. ¿Cómo se aplica? Se aplica a través de mandar, ya cuando se contactan con nosotros y hacemos una pequeña entrevista, ¿no? Hacemos una pequeña entrevista para conocer un poco la persona, la familia, cuáles son sus objetivos, qué es, digamos, por qué está queriendo irse a Estados Unidos. Y en este caso, lo que hacemos es la persona nos envía su resumen, nosotros lo compartimos con recursos humanos y si la persona cumple con esos requisitos que hablamos de no consumir drogas, para eso nos tienen que evidenciar a través de un examen. La parte de no consumir drogas, un examen de toxicología y un examen de salud ocupacional. Pero entonces lo interesante en este caso, y eso es lo atractivo, es que cualquier persona puede arrancar este proceso. Y eso lo hace demasiado atractivo. Otro punto importante, Edmer, es que esos son los requisitos por parte del empleador, ¿no es cierto?, para poder hacerle el ofrecimiento y arrancar un proceso. Pero el departamento, el gobierno de Estados Unidos, USCIS, que es migración de Estados Unidos, tiene unos requisitos que se llaman no tener inadmisibilidades. Entonces son requisitos más para aprobar la residencia o negarla, ¿no es cierto? Si tiene un ofrecimiento para decir si esos requisitos son bastante claros, nosotros igualmente a las personas interesadas se los mandamos, pero uno es que la persona no sea una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso quiere decir no tener récord criminal, no tener sentencias reiterativas, ¿no? Mucha gente nos pregunta, bueno, yo tengo un problema de impuestos, tengo un problema de... Esos no son problemas graves que pueden poner en riesgo la seguridad nacional, son personas con riesgo, con pasado, o sea, récord criminal fuerte, personas que tengan afiliación con grupos comunistas, afiliación con grupos terroristas, son personas que son catalogadas una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y van a ser negadas. Inadmisibilidades médicas, no tener tuberculosis y un grupo de enfermedad de transmisión sexual. Y lo otro, en este caso, es no haber violado normas migratorias. Esto es muy importante. Sí. Si una persona ha ido y ha trabajado ilegal con visa B1 o B2 o lo deportaron, no puede aplicar. Ok. Sí, bueno, hay un tema que con toda seguridad ya la gente se está preguntando. El idioma. ¿De qué nivel es esa barrera del idioma? Yo supongo que es para unos tipos de cargos sí, para otros no. Cuéntenos eso. Sí, nosotros y dentro de nuestro contrato, cuando aceptamos una persona al proceso de patrocinio a través de nuestros empleadores, nosotros requerimos que la persona llegue, o sea, en el momento de irse a los Estados Unidos, se vaya con un nivel de idioma conversacional. No existe un examen como el IELTS o el TOEFL, no. Nosotros lo que hacemos es, al principio, hacemos una pequeña entrevista en inglés para saber si la persona tiene algún nivel de idioma y como ustedes vieron en el video que este proceso se puede demorar entre 12 a 18 meses. No es un proceso que es de la noche a la mañana. Cuando se arranca el patrocinio, la persona puede estar llegando entre 12, promedio 14 meses, llega a trabajar como residente. Entonces, los aceptamos si no tienen idioma, pero con el compromiso, y ese compromiso es contractual, de que la persona va a ponerse las pilas y va a lograr un nivel por lo menos de comunicación. Diríamos que en el marco común europeo sería un A2, una A2 con cara de entre un A2 y un B1, que se pueda comunicar, ¿no es cierto?, para hacer su labor. Su labor no va... Muchos de nuestros empleados, muchos de nuestros empleadores nos dicen igualmente que tienen personas que hablan español, pero nosotros como propuesta de valor le garantizamos a nuestros empleadores que no van a tener una barrera en idioma. Entonces, sí, lo que te digo, hay que
no para arrancar el proceso, pero para irse, contractualmente la persona tiene que tener un inglés por lo menos de comunicacional entre un A2 y un B1. Sí, ¿hay alguna limitación aparte de las que nos mencionó sobre salud, sobre cosas pendientes con la justicia, sobre si es una amenaza o no? El solo hecho de ser colombiano. No, en lo absoluto. Hay unos países que no. Colombia hace parte de este programa. Hay unos países que no hacen parte, lo llaman que están en lista negra. Esos son algunos países como Corea del Norte, Irak, Irán, Marruecos. Pero Colombia está dentro, Marruecos en inglés, perdón. Hay personas de Colombia, está dentro de los países aplicantes, pues nosotros ya tenemos más de 250 familias o en proceso o en los Estados Unidos. Entonces, no es importantísimo los que nombré, ¿no es cierto? Que son el tema de récord criminal, no haber violado normas migratorias, inadmisibilidad médica, y hay otro nuevo, que es importante resaltarlo, que es por la administración Trump. El gobierno de Estados Unidos lo último que quiere es que una persona llegue como residente y solicite los subsidios de gobierno. El gobierno hace eso y necesita personas productivas, no personas que sean una carga para el gobierno. Entonces, una persona y esto es relativamente nuevo. Anteriormente, no sé, para esta categoría, que son trabajos que no requieren experiencia corriente, ni estudios, ni entrenamiento extensivo, no se requería absolutamente ningún tipo de otro documento. La administración Trump está requiriendo que la persona muestre dónde ha trabajado. Ellos quieren ver que la persona tenga un perfil que no sea una posible carga para el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, si la persona no habla inglés, no ha trabajado, no tiene estudios y no tiene recursos, así tenga un ofrecimiento laboral, lo pueden negar. ¿Por qué? ¿Por qué criterio? Posible carga pública. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que quiero decir es que la idea, igualmente en este caso, es que no hay un mínimo que toque tener de recursos, pero ellos lo que quieren ver es, o una persona, tenemos clientes que están por encima de 60 o 65 años y están en el proceso. El Departamento de Trabajo dice, usted puede aplicar, no hay ningún problema. Pero el gobierno en la parte final de la entrevista le va a decir, bueno, usted por tener 65 o 68 años, por su edad, usted puede llegar a Estados Unidos y no seguir trabajando por algún problema de salud, ¿no? Entonces van a decir, bueno, si usted no trabaja, ¿usted de qué va a vivir? Si ellos creen que uno va a vivir del gobierno, negado, ¿no es cierto? O sea, porque ese tipo de subsidios son no tanto el que se ve ahora de desempleo, ese no. Los subsidios que estamos hablando esto funciona algo parecido al Sisbén en Colombia, es que si una persona cae en línea de pobreza varía de una persona a 2 o 3. En el estado de Wisconsin, donde tenemos muchos empleadores, la línea de pobreza de una persona son $12,000. Si una persona está trabajando y se gana menos de $12,000, puede solicitar estampillas de comida, se llama food stamp. Puede solicitar el famoso welfare, que es un cheque que les entregan a las personas que están en línea de pobreza. Pueden solicitar vivienda social, ¿no? El gobierno no quiere eso. ¿Y cómo saben eso? Educación, idioma, edad, ingresos. Entonces, no hay que tener recursos, pero hay que mostrar que tengo un perfil productivo. Si hablo inglés, es mucho mejor, porque el idioma, si hablo un buen inglés, ellos saben que uno va a tener mayor empleabilidad. Y eso lo quieren ver porque ellos dicen, usted tiene un compromiso laboral con su patrocinador por un año, pero después de ese año, ¿qué me garantiza que usted va a seguir trabajando? Que no se va a quedar a colgarse de subsidios. Y eso se llama carga pública. Eso es de la administración Donald Trump, que se ha puesto un poco más fuerte, pero tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que el gobierno proteja. Canadá lo hace mucho tiempo, de traer personas productivas y no personas que van a tener una carga para el sistema o de salud o el sistema asistido en el país. Bueno, hay una pregunta que seguramente se están haciendo también nuestras audiencias, y es, nos está hablando del grupo familiar. Esos requisitos del inglés, de tener, digamos, lógicamente la disponibilidad al trabajo, preferiblemente no estar ya rondando la edad de la pensión y de la posibilidad del retiro laboral.
se aplican para quién, para la persona que que está aplicando al empleo allá, o tiene algo que ver el tema de la familia. Me refiero a que y hasta cuántas personas se pueden amparar allí o irse con esa persona, porque puede haber familias de de tres personas, de cuatro. Y si, no sé si habrá algún límite, por ejemplo, frente al número de hijos, que diga, no, usted va a llegar aquí con 5 hijos, más la esposa, y usted trabajando todos a vivir de solo su salario. Sí, Eso es una total. complicación. Exacto. Sí, sí, muy buena pregunta. Hay dos requisitos, ¿no? En este caso, vea. El del requisito de la empresa, que lo que dije es no consumir drogas, ¿no es cierto? Y estar en buena salud física y tener el compromiso laboral de como mínimo 1 año, es para el aplicante principal, ¿no es cierto? El beneficiario, el que va a trabajar. Exacto. Pero ya para el proceso con USCIS, que es Servicios Migratorios de Estados Unidos, que ya es el proceso de la residencia, ¿no es cierto? El proceso de la residencia que se arranca cuando se hace el patrocinio. Ese proceso recae en los requisitos de inadmisibilidades para todo el grupo. Entonces, no solamente el aplicante, nadie del núcleo familiar puede tener, digamos, cuando hablamos de récord criminal, como es un récord criminal, hay que entender lo que se lea que pueda ser una amenaza para la seguridad nacional, ¿no? Y inadmisibilidad médica, no haber violado normas migratorias. Por una persona del núcleo familiar que tenga una inadmisibilidad, a todos se lo niegan, ¿vale? Oh. A todos se lo niegan. Entonces, para el núcleo familiar. Lo otro, para el número, estos son, el aplicante puede incluir a su pareja y puede incluir hijos menores de 21 años. Eso de 21 años es un poco enredado porque es 21 años hasta en el momento que se va a pedir la entrevista, es la fase final. Entonces, realmente, para que se tenga tiempo y el hijo pueda estar incluido, la persona debe tener debe tener como mínimo, nosotros nos sentimos como mínimo 2 años antes de cumplir los 21, para que no vaya a tener ningún problema y no perder esa oportunidad. No hay número de cuántas personas puede, pero lo que nos dices es muy cierto. Lo que yo acabo de hablar de carga pública tiene que ver, porque ellos van a decir, listo, usted va a ir a trabajar que se va a ganar $25,000 en el año. Son promedios de, los trabajos tienen un promedio entre 11 a $19 la hora. Ingresos mensuales, llamémoslos, ingresos mensuales netos entre $2,000 y $3,000 por un aplicante, ¿no es cierto? Pero hay que entender que si uno va en familia, la pareja también es residente y puede trabajar en cualquier parte y va a tener esos ingresos o mayores, muy seguramente mayores, porque es que los trabajos que estamos reclutando son los que no conseguimos gente en Estados Unidos, pero un residente pues puede conseguir cualquier otro tipo de trabajo muy seguramente mejor pago. Entonces, en este caso, sí, entre más grande sea la familia, más propensos a poder caer en una negación por carga pública, porque ellos van a decir, bueno, usted va a ganarse 25, pero usted tiene 6 personas. Si uno mira la línea de pobreza de 6 personas, puede estar por encima de 30,000. Entonces ya caes en línea de pobreza. Entonces ahí lógicamente lo que se dice es, logramos conseguir en muchos casos un ofrecimiento para la esposa también, ¿no es cierto? O sea, ya pasó el proceso, entonces ya hay son 50,000 en vez de 25,000, por poner el ejemplo. Entonces, pero entre mayor número, si la persona, hay una regla que son 5 veces carga pública, entonces, ¿qué línea de pobreza? Entonces, si yo voy con ganarme a 25,000 y tengo 6 hijos, digamos que mi esposa no va a trabajar o no le conseguí, o sea, yo puedo demostrar que tengo 5 veces la línea de pobreza como activos, ¿sí? Si lo demuestro, entonces en un caso, si yo demuestro que es que tengo una propiedad que cuesta 150,000, o si me entienden, $150,000, pues yo ya tengo cómo demostrarle a ellos que yo tengo con qué, sí, o sea, tengo recursos y no me voy a colgar. Entonces ya el gobierno de Trump quiere poner que se vaya con un seguro, hay ciertas cosas como para asegurar, pero eso sí es importante y nosotros lo vemos, nosotros somos muy sinceros en el momento de aceptar a alguien, en analizar su perfil y decirle, dependiendo del número de personas, les vamos a solicitar de pronto que nos muestren estados financieros o cosas de estas para poder sentirnos cómodos en decirles que no va a caer en ese tipo de problemas. Manuel, una cosa, esa visa, la Green Card, mejor dicho, que es de residencia,
también tiene un tope, es decir, también es temporal, ¿por cuántos años? ¿O ya es definitiva desde el momento en que la adquiere con las condiciones que implican el hecho de que tiene que trabajar al menos un año con la empresa que lo recibió inicialmente? ¿O tiene una temporalidad? No, es residencia permanente, como su palabra lo indica, es permanente, ¿no? Las de todo lo demás se llama residencias temporales. Residencia permanente, pero sí es una muy buena pregunta porque, digamos, la residencia a los 10 años se renueva, no es que se aplica, se renueva, ¿no es cierto? Como nosotros en Colombia tenemos unos pases que se vencen, hay que renovarlo, ¿no es cierto? Entonces, sí, dura 10 años una residencia, pues es permanente, pero a los 10 años yo la renuevo, ¿no es cierto? Sí. Si yo a los 5 pido ciudadanía, pues no necesito renovarla porque ya me convierto en ciudadano, no en residente permanente. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, claro. Dura 10 años, pero los que, en este caso, la gran mayoría de personas lo que buscan finalizar un proceso es con su pasaporte americano, con su ciudadanía. Entonces, a los 5 años lo pueden hacer, pero tengo personas, amigos personales, que llevan 20 o 30 años en Estados Unidos y no les ha interesado el pasaporte porque tienen un pasaporte inglés, tienen otros pasaportes que no les interesa es la residencia permanente más no el pasaporte. Hay otros países, Edmer, donde Colombia deja tener 2 o 3 nacionalidades, pero hay otros países que no te dejan, tienes que escoger uno y el otro. Entonces, en este caso, tengo personas y conozco personas que mamás de amigos personales que llevan 40, 50 años con residencia, nunca quisieron pedir su pasaporte y se siguen con su mismo estatus, cada 10 años lo renuevan, es un trámite muy sencillo. Sí, una pregunta que me llegó por aquí a través de mi WhatsApp personal es, ¿mujeres en embarazo tienen alguna limitación? No, en lo absoluto. En esta temporada, pues, digamos, mientras, es decir, que el niño vaya a nacer o la niña vaya a nacer en territorio de los Estados Unidos no les implica, no es una limitación. No, eso es una limitación en visas temporales, pero en visas de residente no, porque justamente, digamos, esa es una pregunta que nos dice, mira, estoy embarazado, ¿qué pasa si me embarazo durante el proceso? ¿Tiene alguna implicación? No, en lo absoluto. Si la persona nace en los Estados Unidos, pues el hijo va a ser de una vez ciudadano, ¿no es cierto? Si el hijo nace antes de viajar, lo que se hace una actualización a la aplicación para que la residencia también lo acobije al hijo. Entonces, no tiene ningún tipo de problema, ya que esto es una visa de residente, ¿no? Es una visa, es una residencia, pero es una muy buena pregunta. No tiene absolutamente ningún tipo de problema. Pero esa persona puede ir pues lógicamente con la esposa y con un muchacho que tenga 16, 17 años, que a los 4 o 5 años, bueno, 18 años, que a los 2 o 3 años esté ya en capacidad de trabajar. Tanto la esposa como él, a pesar de que no, y como el hijo, digamos, adolescente que ya se vuelve adulto, estando allá pueden lógicamente empezar a buscar trabajo una vez cumplan pues con los requisitos, el solo hecho de tener esa residencia. Claro, por eso digo, la residencia, desde que se entra a Estados Unidos, uno es residente. El compromiso laboral de trabajar un año es solamente es un compromiso privado con el empleado, pero uno es residente desde que entra. Y es residente, ¿Y eso le permite aplicante, dime. ¿Y eso le permite trabajar? Claro, porque te acuerdas que yo te dije que un residente y un ciudadano, la única diferencia que tienen son derechos políticos, entonces por eso ahí acobija todo. Lo único que un residente no puede hacer es votar o ser electo en cargos públicos. Esa persona puede llegar y buscar trabajo profesional en donde quiera, en su coso, si quiere, y el hijo, en Estados Unidos hay estados que te permiten, allá es una cultura donde se enseña desde muy temprana edad a trabajar, ¿no? Sí. Entonces, hay estados donde desde los 14 años puedes empezar a trabajar part-time. Hay un restaurante que se llama Denny's, que es de desayunos, un restaurante muy conocido en Estados Unidos, que es muy famoso porque uno entra y ve unos peladitos trabajando y uno dice, oiga, ¿estos niños cuántos años tienen? Denny's tiene un programa de niños de 14 años que pueden ir a trabajar por horas. Entonces, sí, justamente una de las cosas interesantes es de esto, que vamos a hablar ahora en un rato sobre cuáles son los costos de un proceso de migración.
una de las cosas interesantes es que cuando yo aplico en familia, pues tengo un ingreso de 2 personas o hasta 3 personas. Y eso hace que el retorno de inversión sea muy rápido. Entonces, sí, tenemos personas también que dicen, mire, voy a trabajar yo, pero mi esposa trabaja en una multinacional y la multinacional ya cuando llegue allá como residente le da su trabajo profesional, ¿no es cierto? Entonces, sí, pueden hacer lo que sea. Y el aplicante, el que está trabajando con el patrocinador, puede también tener 2 trabajos si quiere, puede estudiar, es residente. Lo único es que tiene un compromiso laboral por 1 año, pero la persona puede tener 2 trabajos, 3, ¿no es cierto? Puede estudiar. No es, como digo, él es residente, él es residente de Estados Unidos, entonces él tiene los mismos beneficios que cualquier ciudadano. Bueno, tres cositas. Una, la inmediata. ¿Se puede regresar, ir y regresar de manera constante cada vez que quiera? Por un lado. Segundo, ahorita hablamos entonces de que nos repita, por favor, cuáles son como los trabajos, las demandas laborales más comunes, más frecuentes que se dan. Y cerramos, porque creo que se nos está agotando el tiempo, con el tema de cuánto puede costar en promedio hacer ese proceso con ustedes. Entonces, arranquemos con la primera. ¿Puede ir y regresar en cualquier momento una vez después de que lleguen a los Estados Unidos? Correcto, correcto. La persona cuando entra como residente puede salir cuando quiera, en el momento que quiera, no tiene ninguna limitante, en salir cuando quiera. Una de las cosas que cuando una persona llega como residente, hay unos requisitos de cómo mantener la residencia, ¿no? Cómo mantener la residencia yo puedo salir las veces que quiera fuera de los Estados Unidos, pero en ese mismo viaje no me puedo quedar más de 6 meses por fuera de los Estados Unidos. Yo tengo que ir y regresarme antes de los 6 meses, si no, yo puedo perder la residencia. Si me toca quedarme por más de 6 meses, necesito pedirle un permiso al Departamento de Trabajo para que me lo autorice. Me pueden dar una autorización por hasta 2 años por hacerlo. Entonces, sí, esa es una pregunta que se ve mucho porque en los casos de asilo, ¿no es cierto? En los casos de asilo, cuando una persona llega y solicita asilo y esa persona queda sin estatus legal, se llama estatus pendiente, solicitó un asilo. Como no tiene estatus, no puede salir, porque no tiene estatus, le están procesando, están mirando. Acá el estatus es residencia permanente, entonces sí puedo salir las veces que quiera, no hay ningún problema. Entonces puedo tener un trabajo que me obligue a estar trabajando, yendo y viniendo, pero la regla de oro es que efectivamente tengo que residir, ¿no es cierto? Así viaje, pero tengo que residir en los Estados Unidos. Ahora, recuérdanos, por favor, los trabajos más frecuentes que se presentan a este nivel. Pues nosotros, eso depende, digamos, hay industrias que requieren, la verdad, en este momento todas las industrias requieren gente para que se comprometa, ¿no es cierto? En este momento hay algo también que hoy día quiero hablar muy rapidito, y es que mucha gente dice, oiga, pero ¿qué es lo que está pasando con COVID? Mucha gente también en Estados Unidos perdió el trabajo. ¿Cómo es posible que que estén buscando personas afuera cuando en Estados Unidos perdieron el trabajo? Es una pregunta muy válida. La realidad muy corta de eso es, en Estados Unidos, las personas que perdieron, ¿no es cierto?, su trabajo y que estaban haciendo trabajos estos que no requieren entrenamiento extensivo, esas personas, por el beneficio de desempleo de los Estados Unidos y un subsidio de COVID, empezaron a ganar más plata de lo que estaban ganando trabajando. Entonces, se está convirtiendo en un problema social, porque usted imagínese, Edmer, que usted gane más plata sin trabajar que trabajando. ¿Quién lo regresa a usted a trabajar, no es cierto? Entonces, el gobierno y los estados están trabajando muy fuerte, porque si antes era difícil conseguir personas, hoy en día es imposible. Eso para nosotros es una buena noticia, y para la gente también, porque se está incrementando la cantidad de empresas buscando este tipo de personas, ¿vale? ¿Me repites la pregunta? Quería hacer eso porque la gente dice... La pregunta era un poco como tipos de trabajos, por ejemplo. Perfecto. Entonces, lo que me... Nosotros... un poco el video. Hay industrias, ¿no es cierto? Hay industrias que requieren, como la industria hotelera, transporte, jardinería, pero nosotros, eso no depende de la industria, sino del empleador que tengamos aprobado por el Departamento de Trabajo, ¿no es cierto? Van variando y hay unos tiempos de vencimiento para hacer los procesos de reclutamiento. Nosotros en este momento tenemos 350 vacantes. Somos la empresa
en el mundo de la categoría EB3 que más vacantes tiene. No existe una empresa que maneje el número de vacantes y ¿por qué es eso? Porque nuestros clientes son empresas muy grandes, corporaciones de más de 5,000 empleados, ¿sí? Entonces, pues se requiere mucha gente. Nosotros ahorita estamos reclutando para una empresa que se llama Stoughton Trailer, es la segunda empresa más grande de Estados Unidos, manufacturera de trailers de transporte. No Sí, chasis, sino trailers, ¿no es cierto? Con gel de fríos y todo eso. El proveedor número uno de esta empresa es Amazon. Ellos le hacen los trailers a Amazon. Entonces, pues usted puede creer el crecimiento de Amazon es el crecimiento de esta empresa, porque Amazon crece y tiene que pedir contenedores, pues no contenedores, perdón, trailers. El trabajo que estamos reclutando, aquí estamos ya reclutando 200 personas en el mundo, ¿no? Nosotros nos llega gente de todas partes del mundo, no solamente colombianos. Es un trabajo que es de ensamblador, tiene que trabajar ensamblando, no requiere ningún tipo, pero sí tiene que tener la habilidad de levantar 25 libras, manejar herramientas, trabajar en equipo, no tiene que tener ninguna experiencia ni habilidad, lo va a aprender allá, ¿no es cierto? Lo va a aprender allá. Esto queda en Stoughton, Wisconsin, ofrece seguro médico, dental, oftalmológico para el grupo familiar, ofrece seguro de vida, ofrece la cuenta de retiro, que es la 401k, vacaciones pagas. Todo esto digo porque en Estados Unidos es un beneficio. En Estados Unidos las empresas, a diferencia de Colombia, no están obligadas a pagar nada como los beneficios, ¿correcto? En Estados Unidos se paga por horas. Entonces, esto que hablo de seguros médicos, dentales, de vida, son beneficios extras para poder retener a las personas. Tenemos esta empresa y también ahorita vamos a lanzar una de las franquicias de Subway, los sándwiches de Subway, más grandes, la franquicia más grande de América. Vamos ahorita, la posición se llama artista de sándwich, es el que vemos que arma el sándwich cuando uno va a un Subway, ¿no? Es un trabajo relativamente, pues realmente todos los trabajos no son complicados, se va a aprender ahí ese trabajo. Vamos a tener locaciones en Manhattan, en todo Nueva York, la ciudad. Vamos a tener locaciones en New Jersey y en Connecticut. Vamos a tener, eso las vamos a abrir dentro de unas 2 semanas. Y aparte también vamos a abrir en este momento un proceso de un hotel. Ese hotel es en Wisconsin, es un hotel parque de diversiones, como un hotel que tiene campos de golf, un hotel muy grande. Ahí estamos reclutando para las posiciones de trabajo en parques de diversiones, aseo de habitaciones, mantenimiento y asistente de cocina. Entonces, esto lo tenemos de ahora hasta más o menos marzo. Vamos a tener 350 vacantes, ya cada día nosotros nos llega gente de todas partes del mundo, pero es una gran posibilidad, como digo, para lograr residencia a través de un trabajo estable. Este año el trabajo no es lo más atractivo, ¿no es cierto? Pero lo atractivo es la residencia. Con una residencia ya van a tener oportunidades después de ese año laborales y realmente un green card es, yo les digo a las personas, lo que sigue siendo es una tarjeta de oportunidades, Eso es lo que digo. Casi todos lo hacen por sus hijos. Sí, esa última frase, casi por sus hijos, me parece bien interesante porque también me acaban de preguntar aquí a través de las redes sociales, si los niños son menores de edad, son todavía colegiales, ¿qué pasa con ellos? ¿Tienen, como residentes, tienen la posibilidad de estudiar en colegio público o tienen que enviarlos a colegios privados? No, pueden estudiar en colegio público. Vuelvo a hacer referencia a que la única diferencia con un ciudadano es no puedo votar y ser electo en cargos públicos. Entonces, si un ciudadano puede, yo puedo, ¿no? Entonces, si pueden estudiar, y aparte de eso, uno de los beneficios importantes es cuando entro a la universidad, pago matrícula de residente, que es casi un 70% por debajo, y la entidad federal que se llama FAFSA me presta la plata casi que a cero interés. Entonces hay unos beneficios en educación espectaculares a un residente de los Estados Unidos. Claro. Bueno, y ahora sí, ya para terminar la pregunta del millón literalmente, ¿cuánto puede costarle a un colombiano hacer ese trámite, este proceso con ustedes, más o menos en un promedio para una familia de 4 integrantes? Sí, nosotros tenemos este proceso tiene
tiene unos costos. Uno son los costos de gobierno, lo que se le tiene que pagar a las distintas agencias federales. Hay 3: Departamento de Trabajo, Seguridad Nacional y la Embajada, ¿no es cierto? National Visa Center. Ese proceso como tal es a eso. Lo segundo, este proceso es representado por una de los abogados migratorios más reconocidos de Estados Unidos en esta categoría. Entonces, hay que pagar, digamos, tenemos que, dentro del fee está la representación legal de todo el proceso por un abogado migratorio, los más reconocidos en Perm Process. Están los costos de reclutamiento y de settlement. Settlement es todo lo que es ubicación. O sea, los vamos a asesorar en dónde deben llegar, vivir, cómo conseguir un carro, cómo amoblar, ¿no? Cómo sacar su seguro social. O sea, todo lo vamos a acompañar. Este proceso puede llegar a variar dependiendo, más que todo, no de la persona, dependiendo de qué tan grande es el espectro de reclutamiento del empleador. Entre más grande podemos mejorar los precios. En promedio, yo te decía que puede estar entre los 16 y los $22,000 este proceso. Eso no se paga de una. No tengo que tener los $22,000 de una. Nosotros tenemos un plan, tenemos distintas opciones, pero tenemos un plan donde voy pagando a medida que van saliendo las respuestas de gobierno. No son tiempos. Esto es un proceso que tiene 3 fases. Entonces, a medida que salen las respuestas, lo voy pagando. O tenemos otro que financiamos el 65% en los Estados Unidos. Entonces, la persona paga el 35 y el 65 cuando llega, es residente, empieza a pagar en cuotas mensuales. Entonces, tenemos muchas opciones. Y esto es importante que entender, y es como todo, esto es una inversión. Hay un intangible y hay intangibles, ¿no es cierto? Un grupo, y eso es súper importante, digamos, una familia de 2, papá y, ¿no es cierto?, papá y mamá o una pareja. En promedio, arrancando, no estoy diciendo que van a conseguir trabajos profesionales de 6 figuras, de más de, pero digamos, en promedio, un núcleo familiar de 2 personas trabajadoras, ese primer año van a ganar en promedio neto, después de impuestos, les va a llegar un cheque mensual entre los dos, como mínimo entre $5,000 a $6,000. Digamos $5,000 para no irnos tan lejos. El costo de vida, digamos, de los estados donde reclutamos, en este caso Wisconsin, un apartamento de 2 cuartos te puede costar $800. O sea, estamos hablando que vas a tener un costo de vida entre pagar tu carro, transporte, alimentación y esto, de unos $1,600. ¿Sí? En costo de vida. De esos 1,600 vas a pagar 1,600, en este caso, si tienes un plan de pagos con nosotros, plan de pagos que es financiado allá, las mensualidades son de $1,100. Entonces son 1,600 más 1,100 son 2,700. Te estás ganando 5,000. Estás teniendo un retorno de inversión de 2,300 en el peor de los escenarios. Quiere decir que en cuánto tiempo voy a recuperar. Y esto es el tangible, ¿no es cierto? Porque lo intangible, que es lo más importante, es la residencia, ¿no? La ciudadanía a futuro. Ese es el intangible. Pero viéndolo específicamente desde el punto de vista de negocios, lo que invierto con lo que recupero, lo vas a recuperar. En ese caso, estamos hablando de casi $3,000 y la inversión total, como te digo, pues lo va a recuperar en menos de un año. 7 por 3, 21. En 7, 8 meses. Entonces, el tangible es muy atractivo. Otra cosa importante, digo, nosotros somos una de las pocas empresas que manejamos el proceso completo. Los empleadores son nuestros clientes. Nosotros escogemos al abogado con el que trabajamos y manejamos el proceso. No hay ningún tipo de intermediario. Y lo más importante en nuestro proceso es que si alguien está interesado, durante el proceso, antes de vincularlo, nosotros revelamos el nombre de las empresas y para que las personas, cuando ya se reúnen con nosotros, les damos los datos para que las personas contacten al empleador, ¿no es cierto? Y sea el empleador de manera directa quien le valide y le verifique este proceso. Aparte de eso, es manejado por un abogado muy reconocido donde se puede hacer. Lo digo ¿por qué? Porque usted puede entenderme la cantidad de fraude que puede haber en el mundo de estafando a personas inocentes, ¿no es cierto?, que tienen este sueño de lograr una nueva vida en algún otro país. Entonces, en este proceso igualmente todo es muy claro y evidencial. Nosotros somos una empresa con mucho reconocimiento, no solamente en Colombia. En Colombia estamos operando ya hace varios años, pero a nivel internacional
Entonces, en este caso somos demasiado transparentes en el proceso. Esto no es un proceso, es un proceso claro y fácil. Claro. Siempre y cuando no se tengan inadmisibilidades, ¿no es cierto? O sea, si alguien ha trabajado ilegal, no puede aplicar. Si alguien ha tenido récord criminal, no puede aplicar. ¿Por qué razón? Porque si aplican, les va a salir negado el proceso. Claro, sí, bien, adicionalmente a eso la gente tiene que hacer unas otras cuenticas allí y es, por un lado, pues los tiquetes de transporte, los de desplazamiento hacia los Estados Unidos y segundo, la estadía al menos del primer mes, pues porque cuando llega tiene que esperar a trabajar para poder empezar a recibir algunos recursos. Claro, y no solamente la estadía. Acuérdate que para rentar un apartamento en Estados Unidos te van a pedir un depósito de seguridad de 1 o 2 o 3 meses. Exacto. Eso son unas cosas que se las explican también, todas esas cosas Sí, se las explican. les explicamos, más o menos les explicamos cuántos son lo que debe tener y durante todo el proceso hay un equipo de clientes, se llama Client Success, que tenemos muchos webinars nosotros de clientes donde hablamos de vivienda, de impuestos, de retiro, de valores agregados, ¿no es cierto? No específicamente del proceso para que la gente, para muchas familias a veces no es tanto lo que me cuesta, sino es tener claro que el proceso de adaptabilidad, ¿no es cierto?, va a ser guiado. Porque usted imagínate llegar allá con tus hijos y 6 maletas y decir, bueno, tengo un trabajo, pero ahora qué carajos hago, ¿no? Claro. Entonces, de negaciones más o menos o de aceptaciones para irnos por el lado positivo. Sí, no esta es la pregunta del millón. La pregunta del millón es el porcentaje. Esta categoría o cualquier categoría de migración, de residencia, sí, no es sobre porcentajes, es sobre requerimientos. Sí. ¿Sí? Lo que quiere decir, o sea, no es como una visa de turismo que cruce los dedos a ver si el agente migratorio me la va a aprobar o no, ¿no es cierto? Sí. No. Aquí hay unos, como se dice, grounds for inadmissibility, o sea, están muy claros los requisitos. Si yo tengo un ofrecimiento, no tengo inadmisibilidades, no consumo droga, digamos, y aparte hay requisitos para la empresa, para el aplicante y para la empresa, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si una persona no tiene inadmisibilidades, nuestros empleadores tampoco las van a tener, sus probabilidades de éxito, su proceso no debe por qué no ser aprobado, es lo que quiero decir, porque a donde vengo el porcentaje tiene que ver, les ponemos ejemplo, ¿qué pasa si tú hablas con Manuel y Manuel le dice, pero es que yo arranqué el proceso y me lo negaron, pero tú de pronto no sabes que a él me lo negaron porque había trabajado ilegal, ¿no es cierto? ¿Eso qué tiene que ver con alguien que no ha trabajado ilegal, no? Pues claro, lo que sí estamos muy claros es, si alguien tiene inadmisibilidad, no debería arrancar este proceso. Me dice aquí rápidamente una persona que nos está escribiendo y me dice, ¿cuánto es la primera cuota que debe pagar para iniciar el proceso? ¿De qué monto más o menos? Tenemos una opción donde pueden arrancar con $5,000, donde pueden arrancar con $5,000 para arrancar el proceso, pero también somos claros, ¿no? A veces mucha gente dice, mira, yo creo que puedo conseguir los 5,000. Nosotros le decimos, es importante que no solamente crean que pueden conseguir los 5,000, porque no se pueden quedar durante el proceso, ¿no es cierto? O sea, ustedes tienen que ver la posibilidad de poder asegurar, pero sí, el monto es 5, lo que quiero decir es, tenemos unas opciones de pago que a medida que van saliendo el proceso, se van pagando, ¿correcto? A medida que van saliendo las aprobaciones. Entonces le decimos una cosa súper importante, no solamente porque entre la primera etapa y la segunda pueden haber entre 3 a 7 meses. Claro. Entonces hay que asegurarse. ¿Puede haber algún momento, alguna situación de devolución del dinero? Correcto. Nosotros tenemos una política de devolución que si la negación es por algún motivo no atribuible al perfil del aplicante, o sea, una inadmisibilidad del aplicante, le hacemos la devolución del 100% de lo que han pagado. O claro, reaplicamos o hacemos devolución. Si la negación es por atribución a la persona, quiere decir que fue por una inadmisibilidad, ¿no? Sí, claro. Si hay inadmisibilidad, no hay devolución. Si no hay inadmisibilidad y eso es negado por otro causal, pueden solicitar devolución del 100% de los pagos. Se puede dar el caso de que una persona está aplicando a un cargo, por decir algo, para conductor, y, entre un hotel y un aeropuerto, recogiendo pasajeros, lo que sea. Bueno, pero ese proceso dura, ya vimos, varios meses, hasta 18 meses.
Y se corre el riesgo de que cuando el señor ya todo, digamos, le acepten y todo, de pronto ya la vacante no esté, ¿o qué puede pasar allí? No, sí, no, en lo absoluto, porque acuérdate que el proceso lo hace la empresa, ¿no? O sea, no son dos temas desligados. Tú te Sí. das cuenta en este caso. La empresa ya sabe que esa persona va a llegar ahí a trabajar y lo tiene, digamos, No solamente sabe, la empresa es el dueño del proceso, la empresa es la que está haciendo todo, nosotros trabajamos para el equipo legal, nosotros trabajamos sí, para la empresa. Nosotros sí, le reclutamos a la empresa está haciendo eso teniendo muy claro que van a llegar personas en X cantidad de meses, pero esas personas te van a llegar. Entonces, no existe, o sea, un empleador sí puede llegar y decir en algún momento, sabe que no podemos continuar porque me voy a inventar. Estamos en un proceso de vender la empresa, entonces llegó un nuevo comprador. Son cosas, digamos, que pudiese llegar a pasar, o cambiaron al presidente de la empresa o algo y este dice, no, a mí no me interesa traerla internacional. Eso puede pasar, ¿no es cierto? sí, claro. Normalmente en este caso nosotros aprendíamos en la parte de eso, nosotros si eso nunca nos ha pasado, pero si llegase a pasar, cambiamos de empleador. Claro. ¿Cierto? O sea, cambiamos de empleador. Pero la vacante siempre va a estar disponible para las personas porque el que hace el proceso, ¿no es cierto? El que hace el proceso es la empresa. Entonces pongo un ejemplo, haz de cuenta que la casa editorial va a traer, no inventar, una persona a trabajar, pero la casa es la que hace todo el proceso de migración. Esa persona está expectante de que llegue, ¿no? Porque es la que hizo el proceso, la que contrató a los abogados, la que contrató a la empresa de reclutamiento. Entonces eso no va a pasar. Claro, pues Manuel, muchísimas gracias. Vea, se nos agotó el tiempo, creo que incluso nos hemos pasado unos minutos. Ha sido un placer haber hablado pues con ustedes respecto a estas cosas tan importantes para los ciudadanos comunes y corrientes que tienen esta aspiración de llegar a tener una oportunidad en los Estados Unidos. Manuel Líbano es el CEO, presidente de la compañía MCC Immigration USA. Nos ha contado un poco cómo obtener una visa de residencia permanente en los Estados Unidos, incluida la opción de trabajo, no obligatoria, ya con opción de trabajo, con trabajo permanente. Muchas gracias a quienes nos han escuchado en este tiempo a través de los diferentes canales de la casa editorial El Tiempo y las redes sociales. Ha sido un placer haber estado con ustedes y hasta pronto. Bueno, muchas gracias a todos, Edgar, muchas gracias y espero igualmente que esta información les haya servido mucho a todos, que así será. Un placer y estaremos en contacto. Un saludo. Chao, pues, chao. Chao.